en marzo de 1985, cerca de Guadalajara. Asimismo, agentes de la Dirección Federal de Seguridad de México, vinculados con la CIA, protegieron la huida de Rafael Caro Quintero, el jefe narcotraficante responsable de la muerte de Camarena. La CIA rechazó las aseveraciones. Es ridículo, dijo un portavoz a la propia cadena Fox. Pero Fox citó declaraciones de varios exagentes federales estadounidenses. Phil Jordan dijo haber sido informado que colaboradores de la CIA, que aseguró que Guillermo González Calderoni, excomandante de la Policía Federal Mexicana, le dijo que assets, colaboradores o informantes de la CIA habían conducido el interrogatorio y hasta grabado la tortura de Camarena. Siempre de acuerdo con la versión de Fox, a lo largo de 30 horas. Camarena sufrió la fractura del cráneo, quijada, nariz y los pómulos. Se le taladró la cabeza y se le torturó con una macana eléctrica para el ganado. Además, cuando Camarena perdió el sentido, Caro Quintero ordenó que se le inyectara lidocaína para mantenerlo despierto durante la tortura. En entrevista con el semanario Proceso, Phil Jordan, exdirector del Centro de Inteligencia de El Paso, Héctor Bereyes, exagente de la Administración Antidrogas de Estados Unidos, DEA, y Tosh Blumley, expiloto de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, aseguran tener las pruebas de que el propio gobierno estadounidense ordenó la ejecución de Kiki Camarena en 1985 y además señalan al siniestro personaje cubano Félix Ismael Rodríguez como el asesino. Fui yo quien dirigió la investigación de la muerte de Camarena, dice Bereyes, y agrega: durante esta investigación descubrimos que algunos efectivos de una agencia de inteligencia de Estados Unidos infiltrados en la DFS, la mexicana Dirección Federal de Seguridad, participaron también en el secuestro de Camarena. 2 testigos identificaron a Félix Ismael Rodríguez. Ellos eran de la DFS y nos dijeron que incluso él se había identificado como inteligencia norteamericana. La historia oficial y la versión que sigue sosteniendo la DEA es que a Enrique Camarena lo secuestró, torturó y asesinó Rafael Caro Quintero en febrero de 1985 en venganza porque el estadounidense había descubierto sus enormes sembradíos de marihuana y su centro de procesamiento en el famoso rancho El Búfalo. Félix Ismael Rodríguez, alias El Gato, tiene uno de los historiales más turbios de la intervención de Estados Unidos en Centroamérica, principalmente en Nicaragua. A este cubano, quien participó en la frustrada invasión a Bahía de Cochinos y luego en la guerra de Vietnam, se le atribuye la captura y por ende el asesinato del Che Guevara en Bolivia el 9 de octubre de 1967. En entrevistas por separado, Jordan, Bereyes y Plumlee coinciden en muchos de los detalles de la reconstrucción de los hechos que habrían llevado a la CIA a decidir la eliminación de Camarena. La historia que describen los 3 exagentes se inicia con el señalamiento de que el Gato Rodríguez, además de estar infiltrado en la DFS, llevó a México a un hondureño llamado Juan Mata Ballesteros, figura conocida por los narcotraficantes colombianos. En México, según los entrevistados, la misión de Mata era conseguir droga en Colombia para el cártel de Guadalajara, dirigido por Caro Quintero en los 80. Al narcotraficante mexicano, el gobierno estadounidense le daba facilidades para vender cocaína, marihuana y otros estupefacientes donde quisiera. A Washington le convenía porque participaba de las ganancias. La parte del dinero que recibía la CIA, representada en México por Rodríguez a través de Mata, se hacía llegar a los contrarrevolucionarios de Nicaragua, la Contra, en forma de armas y otros equipos militares. Así, Estados Unidos financiaba la lucha irregular contra el régimen sandinista, encabezado entonces por el actual presidente del país centroamericano, Daniel Ortega. Este
Este es un fragmento del reportaje principal que aparece publicado en el semanario Proceso número 1928, que se encuentra en circulación. Bueno, como sabrán ustedes, Mata fue condenado finalmente como uno de los autores intelectuales, así lo condenaron en Estados Unidos, como uno de los autores intelectuales del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, en Guadalajara, México. Además, Mata fue declarado culpable de operar una importación y distribución de cocaína en Van Nuys, California. Mata está cumpliendo 12 condenas a cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos. Entiendo que lo han trasladado de la ADX Florence, un penitenciario de super máxima seguridad cerca de la localidad de Florence en el estado de Colorado. Lo han trasladado a una prisión en Nueva York. Fíjense que en este caso de Mata también fue seguido por el del mexicano Humberto Álvarez Machaín, acusado de complicidad como Mata en el caso Camarena. Machaín luchó su caso sobre la ilegalidad del secuestro y ganó, y fue devuelto a México. Juan Ramón Mata Hijo me ha solicitado un espacio aquí en Frente a Frente y se lo he concedido. Juan Ramón, bienvenido. Buenos días, Renato, muchas gracias. Igual está presente aquí el abogado Suazo Varías, Raúl Suazo Varías, el abogado defensor del hondureño Carlos Arnoldo Lobo. Precisamente hoy a las 10 de la mañana se reúne el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia para resolver una apelación del abogado Suazo Varías sobre la resolución de la jueza natural que admitió la solicitud de Estados Unidos para extraditar a Carlos Arnoldo Lobo. Abogado Suazo Varías, gracias, bienvenido. Gracias, muy amable. Bien, son dos temáticas a debatir esta mañana aquí en Frente a Frente. Las alternaremos en algún momento. Seguramente que ambos hablarán sobre sus casos, pero debatirán en cada uno de ellos. No me cabe la menor duda. Juan Ramón, su presencia esta mañana aquí en Frente a Frente obedece a que usted quiere que su padre regrese a Honduras. Así es, Renato. Explíqueme, por favor. Nosotros el 7 de abril de este año, nosotros nuevamente le pedimos al presidente de la República que interceda por un compatriota que está cumpliendo 26 años, que fue secuestrado, condenado ilegalmente en los Estados Unidos. Y esa es la solicitud que estamos ya en virtud que existen tratados también de presos para que por lo menos pudiera él pagar sus últimos años de vida que Dios le tenga en vida a él. ¿Cuántos años le hacen falta a su padre para concluir la condena que se le impuso en Estados Unidos? Según los Estados Unidos es de por vida, ¿no? Él está condenado a 5 cadenas perpetuas. Se le preguntó recientemente por diario La Tribuna al abogado Gerardo Martínez, ¿sigue vinculado en este caso? Sí, señor. El abogado Gerardo Martínez, ¿qué posibilidad hay de que retorne al país Juan Ramón Mata? Y él manifestó, se ha estado solicitando la aplicación de la Convención de Estrasburgo, que es un tratado internacional suscrito por Honduras y Estados Unidos y otros países del mundo, en el cual se permite que un connacional cumpliendo pena en un país extranjero pueda ir a su país de origen mediante la aplicación del tratado a cumplir lo que resta de la pena. Y se está solicitando en este momento a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos la implicación o la aplicación de Estrasburgo a favor del señor Mata. ¿Cómo va el caso? La solicitud. ¿Qué trámites han hecho y qué posibilidades reales hay? La solicitud se hizo desde el 2011, se presentó al despacho de Ana Pineda y como siempre todo lo de Honduras es a paso de tortuga, no hemos tenido ninguna respuesta. Posibilidades todas, Renato, porque es un convenio firmado entre Honduras y Estados Unidos y se debe de respetar, ¿no? Entonces, posibilidades
hay todas y la voluntad que tenga el gobierno y el actual presidente de poder enmendar un error que cometieron hace 26 años. ¿Pero ha consultado usted cómo evoluciona la solicitud? Lo último se consultó y están pidiendo unos documentos autenticados ante la embajada americana. Hasta ahí sabemos el último trámite. ¿Qué documentos se están exigiendo? Aquí está, por ejemplo, aquí te tengo que es el convenio, aquí está la reglamentación, pero ellos lo que piden finalmente es que fuera autenticada la firma de mi padre, que es el solicitante, que se le aplique el Tratado de Estrasburgo, que aquí ya está apostillada, y autenticar las condenas de mi padre para ellos verificar, y ese es todo el procedimiento. O sea, el procedimiento son tres cosas muy sencillas: la voluntad de los Estados Unidos, la voluntad del Estado de Honduras y la voluntad de la persona que está pagando condena. ¿Y su padre sí tiene voluntad de regresar al país? Claro que sí. ¿Habrá voluntad de los Estados Unidos para que cumpla con su pena o termine de cumplir con su pena en Honduras? Ese es el interrogativo, a ver si los Estados Unidos sí E igual si Honduras tiene voluntad de que él cumpla con la pena en el país. También, no creo que Honduras, después de que de su secuestro y que fue, o sea, mi padre está ilegalmente detenido y condenado en Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que Honduras sería lo menos que podría hacer por demandar ese error, ¿no? ¿Por qué dice Juan Ramón Mata que su padre está condenado ilegalmente en Estados Unidos? Porque fue detenido ilegalmente, porque los Estados Unidos nunca presentaron una orden de captura, no existió pedido de extradición y simplemente llegaron unos marshals con ayuda de unos militares hondureños y lo secuestraron y llegó a Estados Unidos y lo condenaron. En 1988. 5 de abril de 1988. ¿Cuántos años tenía usted? 13 años. ¿Recuerda muy bien el caso? Claro que sí. ¿Dónde se encontraba en ese momento cuando fue capturado y llevado a En ese Estados momento Unidos? yo estaba en el extranjero. Estaba en un curso de inglés y mi padre salió a trotar a donde su abogado. Llegaron a la casa y le avisaron incluso a él que no se fuera a ir a la casa, que esperara que mi madre iba a atender la policía, pero mi padre se preocupó mucho y se fue hacia la vivienda. Ahí fue que lo capturaron y lo llevaron a una base militar de los Estados Unidos y lo llevaron a Estados Unidos. Juan Ramón, según un informe de inteligencia de la DEA, en 1978 Mata se había convertido en socios de negocios con el general Policarpo Paz García y había financiado directamente en Honduras a un capo de la cocaína que llevó al poder a Paz. Se cree que a partir de esta relación Mata se involucró en el grupo paramilitar nicaragüense Los Contras. Solo voy a hacer un contexto de esto para hacerle la pregunta. De acuerdo con las elecciones del informe del Comité del Senado sobre drogas, aplicación de la ley y política exterior, presidido en aquel entonces por el senador John F. Kerry, que actualmente es el secretario de Estado y que fue candidato de los demócratas a la presidencia de Estados Unidos, o precandidato. La compañía aérea hondureña Setco fue la empresa principal utilizada por los Contras en Honduras para transportar suministros y personal para las fuerzas democráticas nicaragüenses FDN, que lleva al menos 1 millón de rondas de munición, comida, uniformes y otros pertrechos militares para la Contra desde el 83 hasta el 85. Solo estoy haciendo una remembranza. En el caso Mata, que había sido identificado por la DEA en 1985 como el miembro más importante de un consorcio Mover, una parte importante, tal vez un tercero, tal vez más que la mitad de toda la cocaína desde Colombia a Estados Unidos. Y que tenía una fortuna de $2.000 millones. Usted, mejor que nadie, conoce la historia de su padre. Estados Unidos lo condenó por el caso de el agente Camarena y supuestamente por operar una importación y distribución de cocaína en Van Nuys, California. ¿Qué me puede decir de todo esto? Mira, Renato, te voy a hacer un resumen pequeño. Mi padre, cuando fue secuestrado, no tenía ningún proceso en los Estados Unidos, tenía un proceso por fuga de 1974, incluso no había nacido yo, por inmigración, y por eso lo condenan. Cuando él lo condenan a 3 años, le valen 18 meses que él pagó condena en Colombia y le proponen que por favor que entre a negociar con los Estados Unidos y que colabore. Y parece que no tiene nada que colaborar y empiezan a hacerle todo este montaje. Eso de los aviones Setco
lo único que sé es que esta es una compañía hondureña, que incluso son de la familia Pérez. Mi padre nunca ha tenido ningún vínculo con ellos, ni ha existido juicios ni nada. Eso es, creo yo, más que propaganda. Y finalmente, después de 28 años, Renato, como salió tu reportaje, las mismas revistas estadounidenses y programas Fox News de Estados Unidos están contando de que a Enrique Camarena lo mata la CIA, cuando estaban involucrando a mi padre. Este agente se llama Héctor Bereyes, fue el que acusó a mi padre, sí, y 28 años después viene a decir de que fue la CIA. Entonces ya podemos imaginar todo lo que, el escándalo que hicieron, secuestraron a un hondureño supuestamente por un asesinato de un agente de la DEA, y hoy en día están diciendo otra versión. Entonces, hoy en día creo más en la inocencia de mi padre que nunca. Y por esto último, de una supuesta droga que introdujo a Estados Unidos, ¿qué le ha comentado su padre? Sobre ese caso, o sea, ellos le metieron narcotráfico conjunto al asesinato del agente Camarena. En Estados Unidos, incluso ahorita lo van a ver con el abogado Raúl, en Estados Unidos simplemente te hablan te acusan de 5 o más kilos de cocaína y te montan, es una conspiración. Mi papá es toda una conspiración. Así sencillo. Nunca se sentó una persona a decir el señor Mata me vendió, el señor no. Personas condenadas para tener beneficios de ellos, para bajarse condenas, hablaron contra mi padre. ¿Cómo se encuentra su padre en este momento? Está muy enfermo, Renato. Tiene una hernia discal. Pues imagínate, mírate, este es de los poquitos álbumes de todos sus problemas de salud. Él estuvo 25 años en máxima seguridad, en I-10, como tú dijiste, en Flores. Esa es la cárcel la peor que hay en el mundo. 23 horas encerrado subterráneo, 1 hora para bañarse, 15 minutos al mes para poder hablar al mes, ¿no? Y gracias a Dios, hace un año, al ellos estar viendo estos nuevos acontecimientos, creo yo que ya lo pasaron a una cárcel cerca de Nueva York a 3 horas, que se llama Cana. Ya él está un poco mejor y se le está tratando de ver cómo se le asiste todos sus males, porque 25 años encerrado, Renato. Desde 1988. Desde 1988. ¿Qué edad tiene su padre, Juan Ramón? 67 años. Es un hombre joven todavía, 67 años. Claro, es un hombre joven, pero con un estado de salud precario. Claro que sí, tiene cataratas, tiene una hernia discal, en este momento está para operación de una próstata. En la cárcel de máxima seguridad estuvo ¿cuántos años? 25 años. ¿Hace cuánto está en la prisión de Nueva York? Hace un año. Hace un año. Hace un año. ¿Y tenía posibilidades la familia de Mata de acompañarlo cuando estuvo en la cárcel de máxima seguridad, de verlo de vez en cuando? Solo mi hermana, que es americana, porque mi persona y mi otra hermana no tienen visa americana, mi madre tampoco. ¿Usted? Tampoco tengo visa americana, entonces mi hermana fue, las visitas eran por vidrio, por un teléfono. Hoy en día, gracias a Dios, es un comedor, ya pudo tocar nuevamente a su hija. Incluso el Tratado de Estrasburgo habla de ese tema, ¿no? De que es para que la persona tenga su rehabilitación, Renato, pueda estar cerca de su familia y que ya lleve un buen tiempo pagando su condena. O sea que usted no ha visto a su padre desde que tenía 13 años. Así es, no lo he visto a mi padre. ¿Y qué cuenta su padre de esos años en la prisión de Florence? Muy triste la historia, porque es mucha discriminación, porque son cárceles federales y el agente de la DEA es federal. Entonces ya te puedes imaginar doble tortura, doble castigo por supuestamente el haber participado en un asesinato de un agente federal, y la vida ha sido muy, muy triste. O sea, historias de que lo castigan de la noche a la mañana. Todos los diciembres, antes de un 24, de la nada se inventaban un castigo. ¿Qué tipo de castigo, Juan Ramón? Que los llevan al hueco y sin decirles nada. ¿Y el hueco qué es? El hueco es totalmente las 24 horas encerrado. Antes son 23, ahora son 24 horas, totalmente sellado y sin saber nada. A los 2 o 3 días, mira, no, que había una sospecha de algo, y lo devolvían a su pabellón. Esta declaración del exagente federal de la CIA o de la DEA, Héctor
Bereyes, exagente especial de la DEA, ¿creen ustedes que puede facilitar esta solicitud que ustedes han hecho para que Juan Ramón Mata cumpla su condena en Honduras? Renato, yo creo que si hay justicia tiene que ser así. Incluso tú hiciste un apunte ahí muy interesante donde dices de que Álvarez Machín, a él lo habían acusado porque él supuestamente era el que torturaba a Camarena, le daba medicamentos para que él aguantara más las torturas. Y él, con el apoyo del gobierno, que ahí es donde tenemos la diferencia, Renato, tuvo el apoyo, el acompañamiento de su gobierno mexicano y logró demostrar que nunca fue torturado y que nunca se le aplicó ningún medicamento y logró retornar a su país. Entonces pienso yo que si hay justicia, este caso se tiene que caer automáticamente. Sí, su papá alegó en el camino a los Estados Unidos, después de que fue capturado por los Marshall, no estaba dentro de su vivienda en Tegucigalpa, ¿verdad? Estaba haciendo ejercicio fuera de la vivienda. Correcto, y cuando él llegó en la esquina, se identificó y ahí lo capturaron. Wikipedia dice que Mata Ballesteros alegó en el camino a los Estados Unidos, en la base militar de Palmerola, que fue interrogado bajo tortura, quema repetida con una pistola eléctrica de alta tensión. Más tarde fue trasladado en avión a República Dominicana, donde fue arrestado oficialmente por una orden pendiente de 1971. A partir de ahí fue remitido a la penitenciaría de Estados Unidos, Marion. ¿Esta es la misma de que estamos hablando en Illinois? Sí, es que esa era en esa época era la máxima y después la abrieron para Florence, ADX. Y mi padre sí fue torturado, incluso cuando llegó a la cárcel, no lo quería aceptar la penitenciaría de los Estados Unidos por dos cosas. Una, porque no existía caso contra él, y dos, porque venía muy maltratado. Entonces los obligaron a que lo aceptaran, pero tomaron fotos. Nosotros tenemos las fotos de las espaldas, de sus testículos, del cuello, todas las quemaduras, todo lo de las torturas que mencionan ahí, que mencionó mi padre, y que la misma cárcel tomó la foto, ¿no? Me imagino que para librar a ellos responsabilidades el día de mañana de una demanda, ¿no? Sí, lo que usted decía, después del secuestro de Mata, vino la captura del mexicano Humberto Álvarez Machain, acusado de complicidad como Mata en el caso de Camarena. Machain luchó su caso sobre la ilegalidad del secuestro, ganó y fue devuelto a México. Así es, con el apoyo del gobierno, ¿no? ¿Sigue vivo? Sí, claro, está en México, demandó y como te digo yo, era increíble. En el juicio los abogados de mi padre miraban el consulado, la embajada, todo el mundo apoyando a su ciudadano. ¿Algún presidente, algún gobierno, después de que Mata fue llevado a Estados Unidos, percibe usted como familia, como hijo de Juan Ramón Mata, ha tenido la voluntad de que él cumpla la condena en Honduras? ¿O todos los gobiernos y presidentes después de ese suceso del 88 se han mantenido indiferentes al caso? Mira, la mayoría se han mantenido al caso, ¿no? No puedo decir mentiras. Honduras hasta en el 2007 entra al Tratado de Estrasburgo, entonces del 2007 para acá era imposible. Entonces no puedo decir lo que no es, así ¿no? Es, Hoy en día ya incluso ya está reglamentada, ya no hay excusa. Entonces yo pienso que a partir del gobierno del expresidente Pepe Lobo y del actual presidente Juan Orlando es donde vamos a ver si de verdad existe voluntad del Estado de Honduras de enmendar lo sucedido hace 26 años y la voluntad de los Estados Unidos a respetar un convenio que hay firmado. Voy Incluso a tratar de está llamar publicado en la Gaceta y todo. Voy a tratar de llamar a la exministra de Justicia y Derechos Humanos y a la actual ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda y Carla Cueva, respectivamente, sobre cómo evoluciona esta solicitud que usted ha presentado para que su papá cumpla la condena en Honduras y no en una cárcel de Estados Unidos. Ya es un caso humanitario, ¿no crees, Renato? Yo soy el hijo, no soy la persona, tal vez la persona correcta o que se me crean mis palabras. Estoy trayendo evidencia de los mismos Estados Unidos y 26 años, Renato, imagínate, no quiero juzgar a nadie. Aquí hay un americano que descuartizó una compatriota, no tiene más de 8 años de condena. De este señor del Chapo Guzmán hablaban que era el criminal más grande de Estados Unidos, y ahí está en México y le están respetando sus leyes. O sea,
yo creo que ya mi padre después de 26 años no sé qué más quieren buscarle. Y ya es algo humanitario, Renato, y no sabes cuánto te agradezco. Tomemos el día que fue llevado a Estados Unidos, o el año 1988. 5 de abril de 1988. 25, 26 años 26 en años. Estados Unidos. 26 años Y en Estados 25 Unidos. en máxima seguridad que, o sea, le digo una cosa, yo pienso que Dios tiene un motivo para mi padre porque el aguante ese señor y estar 25 años encerrado, 23 horas, Renato, eso no es normal. ¿Y qué hace una persona cuando está encerrada 25 horas al día? Imagínate. Por lo menos le facilitan libros, le facilitan la Biblia. Sí, él ha hecho cursos de Biblia, sus libros le llegan, hay que mandarle libros de pasta muy delgada porque si es gruesa se la regresan. Leer y leer, pero vieras la fortaleza de ese señor y la lucha que todos los días tiene por... Usted ya ha hablado por teléfono con él. Claro, sí, ya hoy en día ya tengo más comunicación con él. ¿Cómo es Mata en este momento como persona después de 25 años encerrado 23 horas al día, solo con el acompañamiento de los libros y en especial de la Biblia? ¿Cómo siente que es su padre espiritualmente en este momento? Hoy en día es un hombre que tiene una paz interna. Le acaban de recargar sus baterías al traslado de esta nueva prisión porque tiene mejores condiciones. Muy preocupado por su familia, por mis hermanas, sus nietos. No ha podido conocer sus nietos. Ahorita ya pudo tocar y acariciar y abrazar sus nietos en una visita que ya tuvo con contacto. Ese hombre está nuevo. ¿Es cristiano? ¿Cree en Dios? Sí, claro que sí, cree mucho en Dios y cree y sigue insistiendo que él va a regresar a Honduras. ¿Se arrepiente de algo en las pláticas de la intimidad de la familia? ¿Le ha dicho algo? ¿Se arrepiente de algo? Claro, yo pienso que como todos seres humanos, todos hemos cometido errores, Renato, y él sí me ha dicho muchas veces de que hay muchas cosas que él se arrepiente, pero que sabe que ha hecho cosas más buenas que malas. Esa fortuna que se le achacaba en el 88 de 2.000 millones de dólares, ¿en efecto la llegó a tener su papá? Oh, no, 2.000 millones de dólares, en este momento son 40.000 millones de lempiras. No viviría yo aquí, Renato, viviría en Europa, así de sencillo. No, Renato, tú sabes de que cuando quieren ensuciar o poner un chivo expiatorio, eso es muy fácil. Eso es mentira, Renato. Nosotros somos unas personas, tenemos declaraciones de renta, personas normal y corrientes. No somos personas ni pobres ni multimillonarios. Creo yo que somos unas personas luchadoras y normal y corriente. ¿Alguna vez usted le ha preguntado a su papá, papá, decime la verdad, ¿tú te dedicaste al tráfico de drogas en algún momento? La verdad, Renato, nunca lo he hecho porque como hijo siento que no soy la persona idónea para juzgarlo. Sí le he preguntado muchas cosas porque estaba muy pequeño, padre, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Él me ha contestado que sí existen muchas cosas, pero la mayoría de las cosas es mentira, y hoy en día él me está diciendo, mira, no soy yo, hace 26 años te estoy diciendo que soy inocente de este caso, te lo estoy demostrando, y mira, no sé por qué ahora sale. En el caso de Camarena, yo no tuve nada que ver en la muerte de la gente. Correcto. Y bueno, y hoy este ex agente federal está ratificando lo que ha dicho su papá. Correcto. De que fue la misma CIA la que se encargó de matar a Camarena. Correcto. ¿Cómo sería la vida de Mata en una cárcel en Honduras para cumplir su condena de un juez norteamericano? ¿Cómo visualiza usted la vida de su papá en Honduras? Yo creo que mi padre, lo primero, tratar de asistirle médicamente, todo lo que le podemos dar para su salud, porque de verdad está mal, y creo yo que estudiar, ver qué proyectos. Él es muy humanitario, siempre pensando en la gente humilde. Incluso creo yo que sus problemas grandes ha sido por siempre estar involucrado en con la gente humilde, ¿no? Pero sería un normal y corriente con su familia, sus nietos. No sé, sería ya como dice uno, que pase sus últimos años, que Dios le tenga. Bueno, en su momento le llamaron el Robin Hood de Honduras. Sí, estaba muy pequeño yo, pero así... 13 años. Sí, así decían. Como te digo yo sé que mi padre ayudó a muchas personas sin ningún interés. Sé que él también venía de una cama muy humilde y por eso nunca tampoco lo podré criticar eso, ¿no?
hoy en día tiene mucho apoyo de mucha gente humilde por eso. Al igual que usted estaba muy pequeño cuando lo llevaron de Honduras, hay muchos hondureños que tenían menos de 13 años inclusive. Le hago una pregunta ya para terminar este segmento. Por todo lo que se ha dicho de Juan Ramón Mata, que usted lo ha escuchado, que lo ha leído, por lo que dicen los norteamericanos, ¿existe algún riesgo para el Estado de Honduras si su papá retornara de Estados Unidos y cumpliera su condena aquí en el país? Yo creo que no, Renato. Un hombre de 67 años ya pagando 26 años y demostrando que es inocente de un asesinato, no le veo ningún riesgo. Creo yo, incluso pienso yo que si existe democracia, Estados Unidos estaría demostrando que está cumpliendo también con un convenio. No le veo riesgo para nada. ¿Qué haría su papá para vivir en Estados Unidos, para vivir ahora en Honduras si se produjera, si tuviera un efecto positivo la solicitud que usted ha hecho valiéndose del Tratado de Estrasburgo para que él cumpla la condena en cárceles hondureñas? No, dedicarse a su familia, yo creo, Renato. Creo que ha perdido demasiados años, hemos perdido 26 años de estar con sus hijos, de verlos crecer y hoy en día es su nieto. ¿Tiene ahorros su padre, Juan Ramón? ¿Tiene? ¿Ahorros? ¿Ahorros? No, no. El patrimonio de nosotros, mi padre no tiene ahorros. Muy bien. Voy a la pausa comercial, retornaré con el abogado Raúl Suazo Varías e igualmente seguiré alternando con Juan Ramón Mata, el hijo de Juan Ramón Mata Ballesteros, que está en una prisión de Estados Unidos, condenado de por vida, me dice. De por vida. Condenado de por vida y está solicitando a las autoridades hondureñas, a las autoridades estadounidenses, que él, su padre, cumpla la condena en una cárcel del país y no en Estados Unidos. Aunque él ha sido trasladado de una cárcel de máxima seguridad, donde estaba encerrado 23 horas al día, solo 15 minutos para ver el sol. Ha sido trasladado ahora a una cárcel de Nueva York, donde tiene más facilidades, donde su hija puede verlo. ¿Cada cuánto tiempo? Ellos tienen 5 visitas al mes. 5 visitas al mes. Pero pues por la distancia y todo se viaja cada 3 meses, cada 4 meses. Él, la esposa de Juan Ramón Mata, sus otros hermanos, no han podido ver a su esposo y padre respectivamente desde que este fue capturado y enviado a los Estados Unidos o desde que los Estados Unidos se lo llevaron para aquella nación. Simplemente la comunicación ha sido vía telefónica. Así que la pausa y retornamos después con el caso de Carlos Arnoldo Lobo. En aproximadamente, son las 7:30, en menos de 2 horas, se estará reuniendo el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia para analizar la apelación que el abogado Suazo Varías, en nombre de Carlos Arnoldo Lobo, ha presentado por la resolución de la jueza natural que aceptó la solicitud de extradición de Estados Unidos del señor Carlos Arnoldo Lobo. Miren, esta es una nota dirigida al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Alberto Rivera Vilés. Estimado señor presidente, tengo el honor de dirigirme a usted en ocasión de remitirle para los fines legales pertinentes la nota verbal número 118 de fecha 11 de abril de 2012 del presente año, mediante la cual la Honorable Embajada de los Estados Unidos de América solicita el arresto provisional con el propósito de extradición del señor Carlos Arnoldo Lobo, también conocido como Negro Lobo. Aprovecho la oportunidad para presentarle la muestra de mi más alta y distinguida consideración, Salomé Castellanos Delgado, secretaria de Estado por ley en el Despacho de Relaciones Exteriores. Y luego, en una traducción informal, la Embajada de los Estados Unidos de América presenta sus saludos a la Secretaría de Relaciones Exteriores
de la República de Honduras y se permite llevar a la atención de la Secretaría la Convención de Extradición entre Honduras y Estados Unidos, suscrita el 15 de enero de 1909, y a la Convención Adicional de Extradición entre los Estados Unidos de América y la República de Honduras, suscrita el 21 de febrero de 1927, ambas vigentes. Basándose en las instrucciones de los convenios anteriormente mencionados, la Embajada respetuosamente solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores el arresto provisional con el propósito de extradición a los Estados Unidos del ciudadano hondureño Carlos Arnoldo Lobo, también conocido como el Negro Lobo. La Embajada a su vez solicita el decomiso de todos los bienes, objetos de valor o documentos en posesión del fugitivo al momento de su arresto, que pueden relacionarse con el delito por el cual se buscará la extradición, para su posterior entrega a las autoridades de los Estados Unidos una vez conceda la extradición. El señor Carlos Arnoldo Lobo es requerido para ser juzgado por delitos de tráfico de drogas. Carlos Arnoldo Lobo es objeto de una acusación en el caso número, aparece el número 11-203-58-CR húngaro, presentada el 19 de mayo de 2011 ante la Corte Distrital de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Florida, que lo acusa de los siguientes delitos. En el primer cargo, con conspiración para distribuir por lo menos 5 kilogramos de una sustancia que contiene cocaína, sabiendo que sería importada a los Estados Unidos, en violación a las secciones 959 A2 y vienen secciones del título 21 del Código de los Estados Unidos. En los cargos 2 y 3, con la distribución de al menos 5 kilogramos de una sustancia que contiene cocaína, sabiendo que sería importada a los Estados Unidos, y por auxiliar e instigar ese delito en violación a las secciones 959A2, siguen del título 21 del Código de los Estados Unidos y sección 2 del título 18 del Código de los Estados Unidos. Y en el cuarto cargo, con conspiración de poseer con intención de distribuir al menos 5 kilogramos de una sustancia que contiene cocaína, mientras a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos en violación de las secciones, y aparecen las secciones. Título 21 del Código de los Estados Unidos. Cocaína, bajo el listado 1, es una sustancia controlada según la sección 812 del título 21 del Código de los Estados Unidos. En base a los cargos en la acusación, el 19 de mayo de 2011, la Corte antes mencionada emitió una orden de arresto contra Carlos Arnoldo Lobo. Esta orden de arresto permanece válida y ejecutable en la captura de Carlos Arnoldo Lobo para ser juzgado por los cargos en la acusación. Los hechos que establecen la causa probable para creer que Carlos Lobo es responsable de los delitos imputados en este caso son los siguientes. La investigación por parte de autoridades policiales de los Estados Unidos ha revelado una organización marítima de tráfico de drogas a gran escala que opera cerca de La Ceiba, Honduras. La información recibida de fuentes confidenciales y otras evidencias indican que Carlos Lobo y sus conspiradores introdujeron de contrabando grandes cargamentos de cocaína a bordo de embarcaciones pesqueras de su propiedad desde Panamá a Honduras, luego a Guatemala, para una entrega final a través de México a los Estados Unidos. Específicamente el 3 de agosto de 2010, guardacostas de los Estados Unidos recibieron permiso del gobierno de Honduras para abordar una embarcación pesquera con bandera hondureña que había sido observada en aguas internacionales frente a la costa noreste de Honduras. Miembros de la Guardia Costera de los Estados Unidos abordaron el barco y descubrieron a bordo aproximadamente 2.500 kilogramos de presunta cocaína. Posteriormente, un análisis de laboratorio en los Estados Unidos confirmó que la sustancia incautada era cocaína. Los 5 miembros de la tripulación del embarque pesquero fueron trasladados a Miami, Florida, para ser juzgados bajo las leyes de los Estados Unidos. Uno de los miembros de la tripulación, denominándolo en lo sucesivo como acusado cooperante 1 o CD1, con el fin de proteger su identidad, dijo a los investigadores que Carlos Arnoldo Lobo había proporcionado la embarcación pesquera para ser utilizada durante la operación de contrabando, así como las coordenadas de la ubicación a donde el traslado de narcóticos se llevaría a cabo desde una embarcación veloz a la embarcación pesquera. CD1 dijo que se había reunido personalmente con Carlos Arnoldo Lobo para discutir el cargamento de cocaína. Además, CD1 informó a los agentes que él conoce a Carlos Arnoldo Lobo desde hace muchos años y cree que Carlos Arnoldo Lobo es responsable de 2 a 3 cargamentos de cocaína al mes y que la cocaína estaba finalmente destinada para los Estados Unidos. Además, el 16 de diciembre de 2010, la Guardia Costera de los Estados Unidos legalmente interceptó una embarcación veloz sin nacionalidad, aproximadamente a 100 millas náuticas al norte de Colón, Panamá,
y encontró a bordo más de 1.500 kilos de presunta cocaína. Posteriormente, un análisis de laboratorio en los Estados Unidos confirmó que la sustancia incautada era cocaína. Los 3 miembros de la tripulación de la embarcación Veloz fueron transportados a Miami, Florida, para su enjuiciamiento. Uno de los miembros de la tripulación de la embarcación Veloz, denominándolo en lo sucesivo como acusado cooperante 2 o CD2, con el fin de proteger su identidad, dijo a los investigadores que él fue personalmente reclutado para participar en el cargamento de cocaína por un individuo que él sabía que trabajaba para Carlos Arnoldo Lobo. CD2 indicó que en un principio él era responsable de la construcción de compartimentos ocultos en las embarcaciones de Carlos Arnoldo Lobo para ocultar narcóticos, proveer apoyo logístico y transportar combustible para las embarcaciones utilizadas por Carlos Arnoldo Lobo para el transporte de los narcóticos, pero que comenzó a transportar narcóticos para Carlos Arnoldo Lobo en el 2010. CD2 también informó a los agentes que en una ocasión, en el 2009, recibió aproximadamente $100,000 en moneda de Estados Unidos directamente de Carlos Arnoldo Lobo, y bajo la dirección de Carlos Arnoldo Lobo transportó este dinero a Panamá y se lo entregó a un individuo no identificado. CD2 declaró que había participado en aproximadamente 8 envíos de narcóticos mientras laboró para Carlos Arnoldo Lobo, incluyendo el haber participado en la entrega de los 2.500 kilos de cocaína descritos anteriormente a través de una embarcación Veloz, la embarcación pesquera incautada el 3 de agosto de 2010. Aquí termino. CD2 dijo que habló personalmente con Carlos Arnoldo Lobo sobre el envío del 3 de agosto de 2010 y recibió instrucciones de Carlos Arnoldo Lobo en cuanto al lugar a donde la embarcación Veloz debía reunirse con la embarcación pesquera. Declaró que Carlos Arnoldo Lobo personalmente le pagó $5,000 en moneda de Estados Unidos por su ayuda con el envío del 3 de agosto de 2010. Bueno, y siguen los argumentos de los Estados Unidos para la solicitud que presentaron. Abogado Raúl Suazo Varías, ya Honduras conoce todo el procedimiento judicial. Primero, la aprobación de un auto acordado. Usted presentó un amparo contra el auto acordado. Luego conocimos la resolución de la jueza natural admitiendo la solicitud para la extradición de Lobo. Usted ha presentado una apelación que precisamente hoy resolverá el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia a partir de las 10 de la mañana, si es que hacen quórum, porque desde anteayer venimos informando que hay problemas, que muchos magistrados se quieren excusar de conocer este tema. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Quiero comenzar relatando en base a el mismo escrito que usted ha leído en este preciso momento. Si usted se fija en la fecha de ese documento, es 12 de abril del 2012. Nosotros ahorita estamos conociendo una solicitud, que es esta, que es del 25 de febrero del 2014. Es exactamente la misma. ¿Solicitud de quién? ¿De Estados Unidos? ¿Se la presto? La Secretaría de Relaciones Exteriores saluda muy atentamente a la Honorable Corte Suprema de Justicia en ocasión de remitir las notas verbales números 69 y 70, ambas de fecha 25 de febrero de 2014, remitidas por la Honorable Embajada de los Estados Unidos de América. La Secretaría de Relaciones Exteriores aprovecha la oportunidad para reiterar a la Honorable Corte Suprema de Justicia la muestra de su más alta y distinguida consideración. Ahora, si me la presta, usted se va a fijar que exactamente esta es en la inglés, vamos a ver la traducción informal que ellos mismos presentaron. Y es exactamente... ¿Qué es lo que me quiere decir? Que todos estos hechos que se relatan aquí fueron antes de que se reformara el artículo 102 constitucional. El señor Carlos Arnoldo Lobo ha tenido 3 solicitudes de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. La primera, el 12 de abril del 2012, la recibió el magistrado presidente Jorge Rivera Vilés. Nunca le dio trámite. Nosotros habíamos presentado defensas previas y nosotros habíamos demostrado que los hechos que supuestamente le estaban imputando eran previos a la reforma constitucional. Nunca se resolvió. La embajada americana tenía una constante presión a favor de que se resolviera esta solicitud, pero realmente nunca se tuvo el valor para decirles lo que establece el Código Bustamante, que si yo presento una solicitud y esta solicitud es rechazada, no se puede volver a solicitar por la misma razón. Posteriormente, la embajada americana, ignorando la primera solicitud que había presentado, vuelve a presentar una nueva solicitud en el mes de noviembre del 2013. Esa solicitud es nuevamente y es asignada a otra magistrada, la magistrada Silvia Santos. Ella también hace su análisis correspondiente, se da cuenta que efectivamente son por hechos previos a la reforma constitucional por adición y tampoco libra la solicitud de orden de captura. La embajada americana nuevamente, teniendo ese conocimiento, presenta una nota verbal y solicita el retiro de esa misma documentación y vuelve a presentar esa misma, exactamente la misma, solamente que le adicionaron algunos hechos más correspondientes a partir de mayo del 2012 para poder encajar la acusación que ellos estaban haciendo.
Es bien importante lo que usted ha leído y me ha gustado muchísimo. ¿Por qué? Porque tal y como pasa en el caso del señor Ramón Mata Ballesteros, las acusaciones que aquí se están haciendo son completamente falsas. Yo no voy a defender al señor Carlos Lobo si eso no es. Yo simple y sencillamente he sido contratado para mirar un proceso legal. Un proceso que está siendo llevado a través de un juicio de privación de dominio en primer lugar y ahora extradición. El acusado cooperante número 2 que usted ha leído, que ha dicho que le ha hecho compartimientos secretos a las embarcaciones del señor Carlos Arnoldo Lobo, nosotros en su momento se lo leímos al señor Lobo y le dijimos, mire, la situación es esta persona dice que usted, él le hacía los compartimientos. Me dijo, eso es completamente falso. Entonces, bueno, yo le dije, pero yo lo puedo demostrar. ¿Cómo lo puedo demostrar? ¿Quién le tiene a usted 19 barcos langosteros? El gobierno de Honduras. Bueno, perfecto, solicitemos una inspección. Y si solicitamos la inspección, y ahora si hay algo, usted va a tener un serio problema, pero si no lo hay, entonces bueno, perfecto, hágalo. Me fui al Ministerio Público, presenté el escrito, me dijo la fiscal, sí, pero no, ok. Sí lo acepto, el escrito, pero no vamos a hacer inspección. ¿Por qué no vamos a hacer? Porque yo ya la hice. Me dice, ¿cuál es el resultado? Negativo. Entonces, deme copia, no. Entonces yo lo solicité a través del tribunal, del juez de privación de dominio, y los mismos fiscales ni se subieron a los barcos porque estaban claros y conscientes que lo que estaba manifestando esta persona era completamente falso. Bien importante que este acusado cooperante 2 es el dueño de la embarcación que fue capturada el 3 de agosto del 2010. La persona se llama Freddy Romero y el dueño del barco donde agarran al acusado cooperante número 1. Y obviamente la persona no iba a echar al agua a Freddy Romero, sino que dice que es de Carlos Lobo, porque este barco había sido de Carlos Lobo. Esta persona se la había comprado a Carlos porque era la misma ruta que trabajaba. Carlos trabajaba, él comienza en 1997 como capitán de barco de una empresa que se llama Fisherman Dreams. Él en el 2002 decide independizarse, comprar su propio barco, y nosotros lo demostramos en el juicio de privación de dominio, préstamos bancarios, préstamos personales, y le especificamos al Ministerio Público con nombre y apellido para que ellos realmente hicieran una verdadera investigación. El 16 de agosto del 2010 entró en vigencia la ley de privación de dominio, una ley completamente inconstitucional, de la cual nosotros también la tenemos impugnada. Vamos a ver, en octubre del 2011, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Privación de Dominio, le presenta al señor Carlos Arnoldo Lobo la primera solicitud de privación, donde le privan de 19 barcos pesqueros, propiedades, lanchas, sus empresas que tenían más de 300 empleados, barcos que estaban en alta mar, los han traído. ¿El monto total de lo privado llega a cuánto aproximadamente? Yo calculo que andará unos 200 millones de lempiras, pero nosotros le hemos acreditado en juicio cuál es el origen de todos esos bienes, cómo el señor Carlos Arnoldo Lobo compró su primer barco, cómo lo pagó. Hay un hecho muy particular, el señor Carlos Lobo cuando comienza a trabajar para Antillana, de un depósito o un giro que le hicieron a través de Banco Atlántida, le depositan $15,000 y el banco se equivoca. Y el banco le acredita $150,000, son 2.800.000 lempiras. Carlos, cuando lo mira, empieza y saca primero 5.000 lempiras, después agarra 10.000 lempiras, y realmente no lo cree, es un capital semilla que el señor Carlos Arnoldo Lobo tiene en el 2004. Con eso, él decide invertirlo y compra 2 barcos que estaba vendiendo Banco Futuro. Nosotros en un campo pagado que hemos sacado el día de ayer en Diario El Heraldo y el día de hoy en La Tribuna, nosotros explicamos claramente absolutamente todos esos extremos. Y Carlos Lobo ya no tiene un barco, Carlos Lobo ya tiene 3, y así nosotros vamos demostrando en el juicio de privación de dominio cómo ha sido el comportamiento económico del señor Carlos Lobo. Él tiene primer grado de escolaridad, capitán de barco, pero no tiene una cultura económica. Él no cree en los bancos, él creía el manejo en efectivo, y él lo decía. ¿Por qué? Porque en alta mar, cuando uno manda a un marino, el marino no está esperando que le den un cheque, sino que está esperando que le paguen en efectivo para no tener que ir a hacer aquellas grandes filas en el banco. Nosotros hemos demostrado este comportamiento económico, los ingresos del señor Carlos Lobo, quién le prestó a Carlos Lobo $2 millones para poder pagarlo y pagar unos barcos que él había adquirido de Henson McNabb, y hemos demostrado.
Lo interesante en este caso es de que aun y cuando la Fiscalía de Privación de Dominio tiene un año para poder presentar la solicitud de privación ante el juez correspondiente, pero puede solicitar una prórroga, pidió la prórroga por un año más y un día antes de que se venciera el término presentó la solicitud de privación de dominio. Nosotros les hemos probado a ellos absolutamente todos los cargos de la forma en la cual Carlos Lobo adquirió todos sus bienes. Importante también para mí destacar que esa es la razón por la cual Carlos Lobo está siendo acusado. Nosotros fuimos donde el fiscal general de la República y le demostramos, porque no nos querían recibir ni tampoco ni la documentación, nosotros se la llevamos a ellos, con nombre y apellidos, cómo habían sido todas las operaciones económicas del señor Lobo. El fiscal general en ese tiempo, el abogado Rubí, nos remitió casi, y fuimos admitidos casi a fuerza por la fiscal que llevaba en ese momento el caso, o que lleva actualmente el caso, y yo llevé personalmente al señor Carlos Arnoldo Lobo para que pudiera declarar y que pudiera ser interrogado. Fue un interrogatorio como de media hora. El conocimiento que nosotros tenemos es de que, habiendo sido reformado por adición la Constitución de la República, casualmente en febrero del 2012, y yo lo había llevado a él a declarar en marzo del 2012, poco tiempo después, exactamente en abril, está siendo solicitado. Y el conocimiento que nosotros tenemos es de que el mismo Ministerio Público le dijo, miren, el señor tiene toda su justificación, tenemos un serio problema, ustedes nos dijeron a nosotros que el señor estaba en acciones ilícitas, ahora ayúdennos. Y ahí es la razón por la cual el gobierno de Estados Unidos lo solicita en extradición, porque había sido reformada la Constitución. Pero yo quiero ser muy claro también que ese tratado de extradición de 1909 es un tratado para extranjeros, no es un tratado para nacionales, y con el nacional tiene que ser muy particular. Resumiendo en lo que estaba diciendo, la embarcación que fue capturada el 3 de agosto del 2010 se llama la Siloé. Esa Siloé queda, y nosotros lo hemos demostrado y se lo presentamos en el juicio, que es lo que fueron los medios de prueba que nos rechazaron a nosotros. Incluso el capitán del barco del Siloé muere de un ataque cardíaco por estrés postraumático, porque fue sujeto de tortura física y psicológica, llevado hasta Guantánamo, y de Guantánamo llevado hasta Miami. Así es como consiguen las declaraciones. Esas declaraciones que usted leyó de acusado cooperante que le dice a agentes de investigación son completamente ilícitas. ¿Por qué? Porque el artículo 88 de la Constitución de la República de Honduras claramente establece que la única declaración que vale es la declarada ante juez competente. Nosotros, en el juicio que estamos teniendo ahorita, extradición, que le han violado derecho de defensa, derecho de contradicción, de igualdad de armas, de poder proponer medios de prueba, de poder interponer recursos. Esto es gravísimo. Esto yo lo he dominado como un secuestro judicial, porque realmente estamos a punto de expatriar a un hondureño sin un procedimiento y pasarle exactamente lo mismo que ha pasado con la experiencia del señor Ramón Mata Ballesteros. También los agentes de investigación entrevistaron a otro miembro de la tripulación que estaban a bordo de la embarcación Veloz, incautada a él el 16 de diciembre de 2010, denominándolo en lo sucesivo como acusado cooperante 3 o CD3, con el fin de proteger su identidad. CD3 declaró que un socio de Carlos Arnoldo Lobo le había ofrecido $40,000 para capitanear la embarcación Veloz. Basándose en la descripción física del socio proporcionada por CD3, los agentes creen que se trataba de la misma persona que reclutó a CD2. CD3 dijo a los agentes que en un inicio él entregó combustible a una embarcación Veloz con rumbo al norte, la cual transportaba cocaína para Carlos Arnoldo Lobo, y admitió haber hecho unos 8 viajes de este tipo, y por cada viaje un socio de Carlos Arnoldo Lobo le pagó entre $5,000 y $8,000 en moneda de los Estados Unidos. CD3 dijo que antes de participar en un envío de cocaína coordinado por Carlos Lobo en agosto de 2010, él se había reunido personalmente con Carlos Lobo para discutir el envío. El embalaje de la cocaína incautada durante el 3 de agosto de 2010 y el 16 de diciembre de 2010 tenía logotipos fácilmente identificables de ciertas corporaciones internacionales que los agentes investigadores conocen como una técnica utilizada por los narcotraficantes para garantizar que sus envíos de cocaína puedan ser fácilmente rastreados y reconocidos por los miembros de la organización criminal que se encargan de recibir cocaína y remitirla al siguiente destino a lo largo de la ruta. Ninguno de esos medios de prueba fue presentado en esta solicitud de extradición del señor Carlos Arnoldo Lobo. Ninguno. Ellos presentaron como prueba supuestamente de culpabilidad 5 documentos. Una declaración jurada de un fiscal no puede ser definitivamente, según la legislación hondureña, una prueba de culpabilidad. La orden de captura no es una prueba de culpabilidad. Las leyes que le van a aplicar no es una prueba de culpabilidad. La acusación criminal no es una prueba de culpabilidad. Y por último, una declaración jurada de un agente de investigación que dice, estos extremos, que dice que un barco, una nave sin nacionalidad fue encontrada en Panamá,
que una nave sin nacionalidad fue encontrada en Colombia, que una nave sin nacionalidad fue encontrada en Nicaragua. Ninguno de ellos son ni territorio norteamericano ni territorio hondureño. Y la parte más importante, yo no sé, Renato, si usted ha tenido la oportunidad de leer el Tratado de Extradición de 1909. Vamos a seguir con el tema después de la pausa comercial y alternaremos también con Juan Ramón Mata, hijo, presente esta mañana aquí en Frente a Frente. Como les dije, él me ha solicitado el espacio primero para decirle a los hondureños la solicitud que ha hecho para que su papá cumpla la condena impuesta en Estados Unidos en cárceles hondureñas, y a la vez la presencia del señor abogado René Suazo Varías, Raúl Suazo Varías, perdón, el abogado defensor de Carlos Arnoldo Lobo. Hoy el Pleno de la Corte conocerá la apelación que él presentó contra la resolución de la juez que admite la solicitud de Estados Unidos para extraditar a Lobo. Él me dice que tiene otro recurso si acaso la apelación de él no es tomada en cuenta. Vamos a ver, después de la pausa comercial, qué más hay en este asunto que mantiene pendiente a los hondureños. Atentos que regresamos. No. ¿Saben ustedes que este señor que verán en pantalla en los próximos segundos se llama James D. Nilon y ha sido nominado por el presidente Barack Obama para que represente al gobierno y pueblo de Estados Unidos en Honduras? Es decir, lo ha propuesto como embajador en Honduras, el presidente Obama. Pero esta nominación tiene que ser confirmada por el Senado. Ahí observamos a la embajadora Kubisque, que termina su periodo aproximadamente en junio, si mal no recuerdo. Ella será sustituida, si lo confirma el Senado, por James Nilon. ¿Y qué es lo que más resalta de Nilon? Es que es un diplomático de carrera, 29 años, pero nunca ha sido embajador. Estados Unidos lo propuso al gobierno de Evo Morales, pero Evo Morales se negó a dar el beneplácito a James D. Nilon. ¿Y saben por qué? Por unas declaraciones que hizo mientras trabajaba en la embajada de Estados Unidos en Lima, Perú. El señor Nilon estaba en la embajada de Estados Unidos, no como embajador. Ya les dije que nunca ha sido embajador a pesar de que tiene 29 años de carrera diplomática. ¿Qué fue lo que dijo Nilon para que Evo Morales se haya negado a darle el beneplácito a Estados Unidos para que fuera embajador de Estados Unidos en Bolivia? Esto fue lo que dijo Nilon en un cable de Wikileaks que se socializó, que se divulgó. Por lo tanto, dice, Evo Morales tiene un proyecto político antisistema radical que está tratando de sacar provecho político con la intención de socavar el progreso del Perú, debilitar al gobierno y sentar las bases para un asalto más sistemático en el modelo de crecimiento. Eso es parte de lo que dice el cable de Wikileaks. Además, califica a los gobiernos de Bolivia, Venezuela y Ecuador como radicales antisistema por tratar de socavar el desarrollo peruano. Cita al líder indígena peruano Miguel Palacín, quien pidió copiar el modelo de Estado plurinacional de Bolivia en Perú. Esas declaraciones que se conocieron con los Wikileaks bastaron para que Evo Morales, cuando Estados Unidos le propuso como embajador a James D. Nilon, negara el beneplácito. Y en efecto, al negarse el gobierno de Evo Morales, pues Estados Unidos ya no pudo colocarlo como embajador en Bolivia. Pero ahora, que ya cumple los 3 años de su misión en el país, la señora Kubisque, el embajador Obama ha nominado a Nilon como embajador en Honduras, previa confirmación del Senado, que será en las próximas semanas. En todo caso, si lo confirma el Senado, Nilon será el nuevo embajador de esa nación del norte en Honduras. Nilon dio estas declaraciones cuando cumplía funciones en Lima. Él expresó temores del gobierno de Washington sobre el surgimiento político de los pueblos indígenas en América Latina, con una nota que tituló
Evo Morales es nuestro presidente, el antisistema. Esa nota escrita en inglés refiere al avance económico y político que tuvo Perú en la última década. Sin embargo, Nilon teme o temía que la asunción de Evo Morales al poder afectara al surgimiento peruano, ya que el mandatario estaría tramando una estrategia para desestabilizar al peruano Alan García. Conozca usted los antecedentes de Nilon, que le repito, tiene 29 años de carrera diplomática, pero nunca había sido embajador. Posiblemente se convierta por primera vez en embajador aquí en nuestro país. Él ha estado trabajando en las embajadas de Estados Unidos, en Filipinas, en Grecia, bastante en Sudamérica. Y ahora pues todo parece indicar que viene para Centroamérica, específicamente para Honduras. Bueno, de repente usted va a tratar, no sé si esto con el señor Nilon, si se convierte en embajador. En todo caso, ¿cuál es el proceso? La solicitud al gobierno de Honduras y Honduras se encarga. Por vía de Relaciones Exteriores, aquí están 3 solicitudes que se han presentado. Si quieres leer la segunda, que es la que presenta personalmente mi padre, firmada por él. La solicitud se hace ante los derechos humanos, y los derechos humanos lo pasa a Relaciones, ¿no? Ya la oficina de Ana Pineda ya no existe, ¿no? Entonces no sé, ahora será solo donde está el comisionado. Sí, no, ya no como ministerio, pero sí sigue existiendo. Okay. Bajo la sombra de la Secretaría de... Creo que está bajo Héctor René Cáceres, comisionado de Derechos Humanos, ¿verdad? Él es el nuevo... Sí, es que han ampliado la Secretaría que dirige... Vamos, ¿quién es el ministro de esta Secretaría? Permítame. La Secretaría... No, la del Interior, donde estuvo... Chan Castillo, Rigoberto Chan Castillo. Creo que esta oficina ahora depende del ministerio que tiene Chan Castillo, Rigoberto Chan Castillo, secretario del Congreso. Esta es la firma de su papá, sí, señor. Juan Ramón Mata López. Sí, señor. Y esta fue la nota que le dirigió a la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda. Le dice, me dirijo a usted en su condición de autoridad central para la aplicación de la Convención sobre la transferencia de personas sentenciadas, conocido también como Convenio de Estrasburgo, según el reglamento para la aplicación nacional de la referida convención, con el propósito de manifestar de manera expresa mi deseo de ser trasladado a Honduras, mi país de origen, para continuar con el cumplimiento de la condena que me fue impuesta en este país de Estados Unidos de América, condena que llevo cumpliendo por un periodo de 24 años. Esta solicitud la hizo 2012. En el 2012, encontrándome actualmente confinado en la prisión de USP Canaán, en el distrito de Midley, Pensilvania. Ya no está ahí, está en Nueva York, decimos, ¿verdad? Siendo identificado en el Buró de Prisiones bajo el número 376-71-133, recluido en situaciones difíciles que, sumando a mi edad, 68 años en ese momento, y a mi precario estado de salud, me han causado un daño emocional por estar lejos de mi familia, sin contacto alguno en muchos de los casos, limitándome al envío de algunas cartas y cortas llamadas telefónicas en estos largos 25 años. Por lo que solicito a usted se realicen las acciones enmarcadas en el reglamento para la aplicación nacional de la referida convención, a fin de solicitar al Estado de condena toda la información pertinente para tramitar mi petición y lograr mi traslado a mi país de origen, respetando mis derechos humanos y libertades fundamentales consignados como uno de los principios generales del reglamento anteriormente mencionado. Respetuosamente, Juan Ramón Mata López. ¿Usted es Juan Ramón Mata? Gualdurraga. 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 Mi mamá. El apellido de su madre. ¿Su madre está aquí o está fuera del país? Fuera del país, en Colombia. Ella es colombiana. ¿Y sus hermanos? ¿Tiene más hermanos, Juan Ramón? Tengo 3 hermanas. 2 viven en Honduras y mi otra hermana mayor en Colombia. Somos 3 en total. ¿Viven siempre en aquella casa de donde... De Los Ángeles. ¿En Los Ángeles o no? Mi hermana vive todavía ahí. Mi hermana mayor. Yo sí vivo en otra colonia. Quería hacerte un énfasis, Renato, cuando me hiciste la pregunta que si Honduras podría tener algún problema o alguna consecuencia por el traslado. ¿Algún riesgo? Algún riesgo. Mira que en la carta que yo presenté el 7 de abril hay un artículo muy interesante donde dice que Obama concede indultos presidenciales a 8 presos. Eso lo hace anual, condenados por narcotráfico y cadena perpetua. O sea que Estados Unidos indulta personas condenadas por narcotráfico.
inclusive a extranjeros. O sea, si, como te digo yo, si Estados Unidos tiene esas potestades, ahora, si nos fuéramos a legalidad, es lo menos que podrían hacer por lo que cometieron contra mi padre, ¿no? Entonces, por eso yo tengo la convicción y estoy seguro de que podemos lograr una repatriación o mínimo que venga a pagar condena a su país. ¿Qué le pasó en su rostro, Juan Ramón? En vacaciones ahí, viendo unas hidroeléctricas en Olancho, se me dio vuelta una cuatrimoto. Pero aquí estoy presente, no podía perder esta oportunidad de estar en tu programa, Renato. ¿Qué le inspiró a enviarme el mensaje y solicitar el espacio? La verdad, Renato, es que tu programa todo el mundo lo ve. Ayer miré incluso el abogado Osvaldo que tocó el tema y mi padre, sí. y siempre se ha pronunciado que ha sido una ilegalidad lo que se cometió con mi padre, y por eso te pedí el favor del espacio para que me dieras la oportunidad, como siempre le das la oportunidad a todos los hondureños, de expresarme y a demostrarle al pueblo hondureño que ya estamos peleando una cosa humanitaria, ¿no? Ya 26 años, sí. Mi padre, ya es mucho tiempo, no sé. Sí, ayer Juan Ramón Mata, hijo, me escribió lo siguiente: buenos días, dice, ¿cómo está? Espero que bien. Quería nuevamente solicitarle un espacio en tu programa sobre el tema de la extradición. Hoy mira lo que habló Osvaldo Ramos. Salió un campo pagado en el Heraldo, página 62. Mañana en la página 69 sale en la tribuna. Lee, por favor. Tu programa siempre ha sido justo y puedes invitar a Raúl Suazo, mi persona, abogados y la persona que creas. Lo de mi padre lleva 26 años, te lo pido como un hijo. Padre, yo estoy de acuerdo que acaben con la violencia y crimen organizado, pero no con chivos expiatorios. Piénsalo, amigo, me dice Juan Ramón Mata, y dame su oportunidad, y más ahora que los americanos dicen que la CIA mató a la gente camarena. Bueno, quedo a la espera de tus comentarios, Dios me lo bendiga y gracias. Feliz Día del Trabajador. Y le respondí a las 11:18 de la mañana con mucho gusto, mañana viernes, a las 6:45 de la mañana te espero en CNT, después del Coliseo Nacional de Ingenieros. Y así es que está Juan Ramón Mata Gualdurraga, en frente a frente con el abogado Suazo Varías. Voy a la pausa y enseguida el abogado Suazo Varías está interesado en mostrarme la Gaceta porque él cree que aquí tiene un argumento irrebatible en torno a lo que él está pidiendo para evitar la extradición del señor Lobo a los Estados Unidos. Ya son las 8:11, falta aproximadamente 1:49 para que se reúna el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia a debatir sobre el caso Lobo. Hoy si ellos no admiten la apelación, ¿está listo ya el señor Lobo para ser extraditado o usted presentaría otro recurso? Nosotros estamos saliendo de aquí del programa, vamos a presentar un nuevo recurso más. Yo creo que ya van aproximadamente 11 recursos que hemos presentado nosotros a favor del señor Carlos. ¿Qué recurso cabe? Porque leí en la sentencia donde se admitió la solicitud, si mal no recuerdo, de extradición, que ya no caben más recursos. La sentencia en sí, contra ella nosotros hemos presentado un recurso de apelación. Nosotros vamos a presentar, la Ley de Justicia Constitucional establece varias instancias que uno puede utilizar: un amparo, una exhibición personal o habeas corpus, recursos de inconstitucionalidad por vía de acción, por vía de forma y por vía de excepción. Está el habeas data y está la revisión. Nosotros lo hemos presentado prácticamente todos. Nosotros vamos a presentar el día de hoy un recurso de inconstitucionalidad por vía de excepción que debe de parar inmediatamente el proceso. Es más, el Pleno no debería llevarse a cabo solamente con la sola presentación de ese recurso. Y le digo por qué. Porque no solamente es suficiente que usted reforme por adición un artículo constitucional. Honduras es signatario del Pacto de San José y el Pacto de Nueva York de protección de derechos civiles y políticos. Este tratado es de 1909 y la de estos tratados internacionales, Pacto de San José, son posteriores, en la época de los 60. Y en esos tratados, que son de conformidad con los artículos 15, 16 y 17, forman parte de nuestra legislación interna,
establece claramente que se prohíbe la expatriación de expatriación a nivel nacional en el tratado internacional. Por lo tanto, no solamente se requiere reformar por adición un artículo, sino que también se tiene que hacer la legislación correspondiente para poder aplicar los tratados en nuestro ordenamiento jurídico interior. ¿No había presentado usted un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma al 102? Nosotros hemos presentado recursos de inconstitucionalidad. Lo que nosotros estamos diciendo en este caso es de que tiene en todo caso que denunciarse el tratado, el Pacto de San José o el Pacto de Nueva York. No pueden estar vigentes ese tratado de 1909 junto con el Pacto de San José y el Tratado de Nueva York. No puede, es completamente irreversible y la decisión tiene que ser tomada. Y la parte más importante para mí, Renato, es que este tratado de extradición de 1909 es discutido por el Congreso Nacional en 1912 y publicado en el Diario Oficial de la Gaceta en 1912. Usted tiene una copia de él. Y esto va en consonancia con la Constitución de 1906. La Constitución de 1906 establece claramente la extradición en el apartado que se refiere de los extranjeros. Solamente se puede expatriar extranjeros. Así fue la Constitución de 1898, decía claramente que no se podían expatriar hondureños, después lo pasan la extradición en la de 1906 a los extranjeros, la de 1921, la de 1924, la Constitución de 1936, así hasta llegar a la Constitución de 1954 y finalmente en la del 65. Los constituyentes en 1982 decidieron que ya iban a sacarlo de la parte de los extranjeros y decir directamente que no se podían expatriar hondureños. Por lo tanto, la Constitución donde establece claramente que para poder expatriar un hondureño deben darse dos requisitos. Uno, que tiene que haber, en primer lugar, ha sido acusado la persona por crimen organizado, por terrorismo o por narcotráfico. En ese caso sí se da en el caso del señor Lobo, porque él tiene una acusación sobre estos aspectos. Pero la otra parte, que tiene que haber un tratado existente y válido con el país, esa parte no se da, porque este tratado es para expatriar extranjeros, no para expatriar hondureños. Y la justificación está en los artículos 1, 6 y 8, donde claramente establece que la persona tiene que venir a buscar asilo al país y un hondureño, como repito, no puede pedir asilo. ¿Qué certeza tiene que este último recurso que usted presente puede al final evitar la extradición del señor Lobo? Después de que usted me dice he presentado ya más de 10 recursos y bueno, mire, no hay ninguna voluntad. Ha pegado. No hay ninguna voluntad por parte del gobierno de Honduras, y cuando el presidente dice que ahora va a ver quiénes son los buenos y quiénes son los malos en lo que se refiere a los magistrados, ponen un serio problema a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en una declaración o un hecho imparcial. El artículo 11 de este tratado claramente establece, dice, dichos representantes diplomáticos y funcionarios consulares superiores serán competentes para pedir y obtener un mandamiento u orden preventiva de arresto contra la persona cuya entrega se solicita. Efectivamente, usted ha leído la solicitud que presenta la Embajada Americana y solicita el arresto del señor Carlos Lobo, dice, y en su virtud, los jueces y magistrados de ambos gobiernos tendrán respectivamente poder y autoridad previa denuncia hecha bajo juramento para expedir una orden para la captura de la persona inculpada. Si usted revisa claramente, detenidamente, esa solicitud no viene bajo juramento. Nosotros presentamos en su momento, hemos presentado 2 exhibiciones personales o habeas corpus a favor del señor Carlos Lobo. La primera, al momento de su captura, nosotros temimos que al señor Carlos Lobo le pasara exactamente lo mismo que le pasó al señor Mata Ballesteros, que fue agarrado, montado en un helicóptero y después apareció en los Estados Unidos de Norteamérica. Y nosotros preveíamos esa situación con el señor Lobo y fue presentado 23 horas 40 minutos después de su captura ante la jueza que conoce la extradición. Y la segunda solicitud que nosotros presentamos es en base a que nosotros levantamos acta notarial y esa declaración previa jurada no se encuentra en el expediente. Nosotros se la pedimos al secretario, nos dijo que el acta notarial nosotros aquí la tenemos y claramente establece que del folio 1 al folio 271 esa declaración jurada no existe. Por lo tanto, hay una ilicitud en la detención del señor Carlos Arnoldo Lobo y procedía a su inmediata libertad, porque es nulo absolutamente todo el proceso. Nosotros en ese momento, nosotros pedimos que sea dada la alta investidura a la persona que emite la orden de captura, que es ilegal y arbitraria, que fuera o por lo menos el comisionado de los derechos humanos o que fuera un magistrado de la Sala de lo Constitucional, porque es una persona exactamente de la misma categoría. No nos fue aceptada la solicitud, nombraron un defensor público. ¿Y cuál es el problema? Hay un grado de subordinación en este caso. Nosotros tenemos... ¿Subordinación de quién?
de un defensor público que pertenece al engranaje del Poder Judicial. No va a poder un defensor público decir que un magistrado o una magistrada emitió una orden ilícita. Entonces, Varía, bueno, esta profesión de los abogados es bien difícil y de mucho riesgo. ¿Teme usted si al final no consigue el objetivo de evitar la extradición de Carlos Lobo? ¿Teme usted represalias? ¿Teme usted por su vida? ¿Teme usted por su seguridad, la de su familia? Temo más lo que me puede hacer el gobierno de Honduras. Yo he recibido amenazas que me vaya del país, que no continúe presentando ningún recurso. He tenido información de que me han seguido y por mi cliente creo que ha quedado más que demostrado que yo he hecho todo lo humanamente posible. Detrás mío hay mujeres y hombres muy capaces que yo les hago una inquietud y me ayudan a preparar los recursos. ¿Y por qué el Estado debería miren, han violentado, molestarlo a usted o usted tiene en riesgo su vida porque el Estado anda detrás de usted? Han violentado todo el derecho de defensa, contradicción, igualdad de armas del señor Carlos Arnoldo Lobo. En audiencia de proposición de medios de prueba, nosotros pedíamos pruebas y nos las denegaban. Querían terminar el juicio exactamente ese mismo día. No nos admitieron recursos, no nos admitieron las apelaciones que nosotros interponíamos exactamente en ese momento. La detención del señor Carlos Lobo, y lo establece claramente el juez ejecutor, de que se hizo bajo todo el cumplimiento de nuestro ordenamiento, y eso es completamente falso. Carlos Lobo cree que será extraditado, porque usted ha hablado con Carlos Lobo, lo mira casi todos los días. ¿O tiene esperanza de que el Pleno de la Corte al final decida no extraditarlo? Mire, en primer lugar, repito, este no es un tratado para hondureños, este es un tratado para extranjeros. Ahora, Estados Unidos, a propósito de lo que está diciendo, leí unas declaraciones de la embajadora que hay muchas herramientas para llevarse a Lobo a Estados Unidos. El secuestro. ¿Ustedes creen que permítame, voy a la pausa y luego continúo con eso, porque a todos nos ha llamado la atención esa declaración de la embajadora de Estados Unidos, que hay muchas maneras para que Lobo vaya a enfrentarse a un juez de los Estados Unidos. No necesariamente la extradición. Claro, no hubo repreguntas. ¿Qué otras maneras existen? Él me está diciendo que existe la otra herramienta, de la manera como se llevaron a Juan Ramón Mata Ballesteros. Bueno, los voy a escuchar inmediatamente después de la pausa comercial. Precisamente estoy buscando esas declaraciones de la embajadora Kubisky. ¿Qué interpretó usted de esas declaraciones? Mire, antes que todo yo quisiera decir que yo quisiera realmente qué pasaría si un embajador o embajadora hondureña en Estados Unidos dijera por lo menos el 5% de lo que dice la embajadora Kubisky aquí en Honduras. Se mete en política, elecciones, decisiones de los magistrados, quitan visas, aplican su propia justicia. Ella mencionó y tuve la oportunidad de leerlo, yo realmente lo leí con mucha preocupación. Este tratado es de 1909. ¿Por qué no lo aplicaron en 1988 cuando se llevaron ilegalmente al señor Ramón Mata Ballesteros? ¿Por qué? ¿O tenían asesores más inteligentes o realmente sabían que no era aplicable el tratado de extradición en ese momento? Yo creo que lo que hicieron fue el secuestro del señor Ramón Mata Ballesteros porque realmente no tenían las herramientas en ese momento para hacerlo a través del tratado de extradición. Esa situación realmente a mí me preocupa. Nosotros nos han violado el derecho de poder presentar medios de prueba, le han violado el debido proceso, principio de legitimidad que debe haber y que debe de respetarlo el Poder Judicial. Esto fue lo que dijo la embajadora Kubisky. Tenemos una gama de herramientas que vamos a usar, anunció ayer la embajadora de Estados Unidos, Lisa Kubisky, si no se da la extradición del supuesto narcotraficante Carlos Arnoldo el Negro Lobo. No precisó qué tipo de herramientas se refería, pero solo queremos que el Poder Judicial siga implementando la ley hondureña tal como está, expresó.
tramitamos un poco despacio, pero siempre trabajamos dentro de la ley. Dijo que su país no está ejerciendo ningún tipo de presión para que se remita la justicia norteamericana al presunto narcotraficante. No hay presión. La extradición es una herramienta que ha servido a muchos países en el mundo y nosotros en algún momento sugerimos que podría servir aquí también, expresó. Yo creo que el gobierno y su Congreso, desde el momento en que aprobaron las reformas a la Constitución para posibilitar la extradición, estaban de acuerdo con esa idea, añadió Kubisque. Preguntada sobre si en la lista de extraditables que mandó Estados Unidos al Poder Judicial hay políticos, diputados, empresarios, la entrevistada declaró: nunca comentamos sobre esos asuntos. Dijo sentir complacencia por el hecho de que las Fuerzas Armadas están bien metidas en la lucha contra el narcotráfico y eso es importante. Pues esta es la parte fundamental. Tenemos una gama de herramientas que vamos a usar. Anunció ayer la embajadora de Estados Unidos, Lisa Kubisque, si no se da la extradición del supuesto narcotraficante Carlos Arnoldo el Negro Lobo. Dos puntos importantes. Yo quiero dejar claro de que yo estoy a favor de la extradición siempre y cuando la hagan de la forma que tiene que hacerse. Si al señor Carlos Arnoldo Lobo le hubieran presentado los medios de prueba de culpabilidad, yo no estaría acá hablando y tratando de evitar algo que es muy obvio, que es lo que viene. Si el señor Carlos Lobo se lo llevan de la forma en que lo están haciendo, violando todo el proceso, el derecho de defensa que el señor Carlos Arnoldo Lobo, de interponer los recursos, de admitir los medios de prueba para poder probar que no se reúnen los requisitos, que no me los invento yo, que lo dice el tratado en su artículo 1. Viene una demanda en contra del Estado de Honduras, una nueva demanda más, que esto es como dicen en la calle, es como pegarle un bolo, porque realmente nosotros hemos venido documentando toda la serie de violaciones a los derechos y garantías constitucionales del señor Carlos Arnoldo Lobo. Y en segundo lugar, dejar muy claro el punto en cuanto a las declaraciones de la embajadora. Yo con mucho respeto yo lo digo, la herramienta es la que utilizaron en el caso del señor Ramón Mata Ballesteros. Que lo vayan a capturar los Estados Unidos y llevárselo. Violar nuestra soberanía nuevamente. Nosotros en las publicaciones que hicimos el día de ayer en el Heraldo y en la Tribuna el día de hoy, nosotros preguntamos, Estados Unidos es muy celoso con su país, con su territorio, con su soberanía y con sus ciudadanos. Pidamos nosotros, bajo el principio de reciprocidad, a un norteamericano, a ver si nos lo van a entregar así de fácil como lo están tratando de entregar. Ellos no creyeron que nosotros íbamos a hacer la oposición que nosotros estamos haciendo precisamente en este momento. Pero nosotros solamente estamos tratando de salvaguardar lo que establece la Constitución de la República. No me lo estoy inventando yo. Debido proceso, derecho de defensa. A esto es lo que hay que cuidar. ¿Conoces a Arnoldo Lobo, Juan Ramón? Por los medios de comunicación que ha estado sonado y por el tema de lo de la extradición. Muy bien, la pausa comercial, retornamos ya en la recta final de este Frente a Frente. Bueno, Juan Ramón, tú me pides te quería mostrar los antecedentes penales de mis dos hermanas y mi persona, que nosotros no tenemos nada, no somos delincuentes como a veces nos han tachado, hemos sido muy perseguidos por el estigma del apellido, siempre hemos dado cara a los problemas. Y solamente, igual que estoy pidiéndolo, y mi padre también estoy pidiendo que ya basta con esa discriminación, ¿no? Somos personas totalmente honorables, trabajadores, y que lo que queremos nuestra Honduras, somos hondureños y queremos paz. ¿Se sienten discriminados aquí en el país, Juan Ramón? Sí, muy discriminados. ¿Cómo ustedes perciben la discriminación aquí en el país? Muy fácil, se nos han cancelado cuentas bancarias, no tenemos cuentas bancarias, no tenemos tarjetas de créditos, nos cancelan seguros de vida, seguros médicos, cada rato el estigma del apellido, entonces que hay un proceso, que hay una investigación, y así ha sido 26 años. ¿Tus hermanas así han crecido también? Todos
los hermanos hemos crecido durante 26 años. ¿Tienen con ese algún estigma. resentimiento contra el Estado de Honduras ustedes, No. pese a que son hondureños? No, queremos mucho a Honduras y lo bonito es de que el apellido Mata nos ha dejado más cosas más bonitas, hemos compartido con gente humilde y tenemos mucho apoyo a la gente humilde, entonces resentimiento no tenemos. La última pausa comercial, retorno para despedirme de Juan Ramón Mata y de René Suazo Varías. Bien, estas son las declaraciones que publicaron los medios impresos. Esta es Diario La Prensa. Si no hay extradición, Estados Unidos tiene otro plan. Tenemos una gama de herramientas que vamos a usar, anunció ayer la embajadora de Estados Unidos, Lisa Kubicki, si no se da la extradición del supuesto narcotraficante Carlos Arnaldo Lobo. Gracias. Nato, muchas gracias, Dios lo bendiga. Muy bien. Abogado, estaremos pendientes cuál es el desenlace. Si al final hoy es el desenlace o sigue el proceso. Yo solamente quiero agradecer finalmente a los medios de comunicación que realmente le han brindado la cobertura necesaria a esto. Creo que nosotros no tenemos ni el poder económico ni político en una situación como esta y de verdad que ha habido una cobertura increíble porque yo creo que ha quedado más que evidente la violación, no solamente a la Constitución, sino todo el ordenamiento jurídico. Todos los hondureños tienen el derecho a expresarse por los medios. Es decir, Estados Unidos presentó una solicitud de extradición. Es decir, los medios tenemos el deber de darle oportunidad también a la parte que va a ser extraditada. Así debe entenderse esto. La familia Mata ha presentado una solicitud al Estado de Honduras para que Juan Ramón Mata Ballesteros termine de cumplir la condena impuesta en Estados Unidos en las cárceles. Ellos tienen derecho a expresarse también. Ese es el espíritu de los medios de comunicación en una democracia. En una democracia todos tienen el derecho de expresarse. Si no es mentira eso de la libertad de expresión. Y esta es una demostración de libertad de expresión. Así deben entenderlo. Gracias de nuevo. A todos muchas gracias. Buenos días. Viene Juan Carlos Sierra y el equipo de TN5 Matutino con TN5 Express.